Mire, no todo fue de color de rosa para los que estaban llevando a cabo el operativo. Ayer, Halcón 4, se dice que en San Francisco de Macorís, dos policías que pertenecen a el denominado grupo Linsen, pues quisieron pasarse de vivo, de listo, y se metieron unos pesitos en los bolsillos de eso que decomisaron. Los pesitos, digo, casi 1 millón de pesos. Casi 1 millón de pesos. Que en días pasados también hubo algo parecido, ¿verdad? Con unos allanamientos que se Sí, hicieron. sí. Y Se entonces, detuvo uno, ahí fue uno solo. sí, pero ese estaba en complicidad con otro porque la cámara de seguridad registraron el momento en que él estaba tomando ese dinero. Y es por eso que se dice, y nosotros que tuvimos en días pasados aquí al ex coronel, yo creo que lo retiraron como general, Sí, general a Damián. Damián ¿Usted se Arias. acuerda, Damián? Sí. Y que decía que los mismos policías se temían uno entre otro, que no se sabía quién era. Se tenían miedo entre uno y otro. Pero eso es lamentable, señores. O sea, usted sale a hacer un operativo para atrapar a los delincuentes de la República Dominicana con otro grupo de delincuentes, ¿eh? Los mismos policías que estaban haciendo el operativo tratando de quedarse con 1 millón de pesos. Eso es lamentable. Ahí estamos viendo en pantalla la llegada de algunos de los grupos al Palacio de Justicia con parte de las pruebas y los detenidos. Los detenidos cuyos nombres nos han sido revelados dicen que No, pertenecen a la unidad adscrita como Lince, así se llama esta unidad. Bueno, van a tener que dar, sí, van a ahí tener. estamos viendo el nombre en la espalda de uno de los chalecos. Así es. Más tarde o temprano tendrán que dar el nombre. Las autoridades se lo han reservado, no lo han querido revelar. Suponemos que van a hacer un proceso de investigación. ¡Oh! Mire, qué Pero rápido. ya tenemos sindicados. Bueno, ahí está. Más adelante tendremos más información porque ahora nosotros nos disponemos a conversar con nuestro invitado de la mañana. Ya Monchi está en el estudio.
Ya estamos en el café de Diario 55. Ex presidente de la seccional Santiago del Colegio de Abogados. Dirige el movimiento Gentío. Abogado de la República. Amigo de este canal y de nosotros. Ramón Monchi Estrella está con nosotros en este café. Buenos días. Buenos días a toda la teleaudiencia y a la gente que sintoniza este programa, que es la noticia del día, lo que se produce aquí. Así es, hoy un día importante, usted que ha sido un luchador, un gestor, y la historia pues no se debe nunca olvidar. 14 de junio, una fecha que marca el 64 aniversario de los expedicionarios, la raza inmortal. Sí, dos aniversarios, uno histórico en términos de gesta nacional, y hoy yo cumplo 25 años de graduado. Pero eso se felicidades. celebra. Sí. Bueno, el Movimiento de Liberación Nacional, que vino comandado por Enrique Jiménez Moya, y que tuvo su ingreso al país a través de Constanza, el 14 de junio, y después en Maimón y Estero Hondo, 19 y 20 de junio de 1959, marcó, vamos a decir, lo que tiene que ver con la última fase de la lucha y el ajusticiamiento de Trujillo. En honor a él se fundó Manolo ya 6 meses después, el movimiento revolucionario 14 de junio, Manolo y Minerva. Y Trujillo, 1 año y 4 meses después de esta gesta, manda a matar a las hermanas Mirabal. Lamentablemente, en esta semana, la Junta Central Electoral dio una decisión de reconocer un partido político que dirige un nieto de Rafael Leonidas Trujillo, un hijo de Angelita Trujillo, al que tiene muchos nombres, pero se conoce como Ranfa. Y el hecho de la crítica al reconocimiento no es ni puede ser jamás por el hecho de que sea familia o lleve el apellido. Si no puede ser eso, porque nadie, absolutamente nadie, es responsable de lo que haga otro. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en la Constitución de la República Dominicana se establece este país como un país democrático, con un Estado de Derecho, de participación, y la Junta Central Electoral no solamente tiene que revisar las firmas, sino que además de eso deben presentarle los principios, y en las alocuciones públicas, en las entrevistas que ha dado el que dirige ese partido, plantea la mano dura, plantea emular lo que fue la tiranía de Trujillo como tal. Entonces, esa emulación, ese decir que fue positivo lo que hizo una persona que dirigió este país de manera unipersonal, que se adueñó inclusive no solamente de las libertades públicas, sino también de la economía, de las empresas, de todo, que según las anécdotas, mandaba a matar a cualquier persona porque le cayera mal, inclusive, o porque no esté de acuerdo con lo que estaba así. En este país una dictadura que llenó de exiliados forzosos, porque se iban para preservar la vida de distintas personas. Y nosotros debemos decir que este pueblo nunca ha dejado de luchar, que aún así, teniendo un partido único, teniendo un ejército a su favor, teniendo inteligencia, el pueblo dominicano buscó vías para enfrentar. Tanto lo hizo en 1949 como en el 59, y distintos episodios de lucha para derrocar la tiranía, y que todavía sigue. Lamentablemente, esta generación tiene que enfrentar sus remanentes, que tienen ideas perversas, porque cuando tú planteas que la gente no tenga la libertad de opinión,
de decir lo que piensa, de trabajar por lo que piensa, de presentarle a la población sus ideas en un Estado democrático, entonces tú estás vulnerando la Constitución. Entonces, si nosotros tenemos una ley que prohíbe la emulación a lo que pasó en la dictadura, no a la persona, porque cualquiera puede tener el apellido Trujillo y cualquiera puede ser familia, y muchísimos héroes nacionales inclusive fueron hijos de personas que pertenecieron a épocas dictatoriales. Tenemos el caso de Francis Camaño, tenemos el caso de Fernández Domínguez, por ejemplo. Es decir, tuvieron personas que jugaron papeles y ellos actuaron de manera distinta en su vida personal. Entonces no podemos castigar a la persona porque sea familia, sino por lo que piensa. Y el hecho de ese partido que han reconocido es supuestamente Esperanza Democrática, un nombre cuando en todo su discurso lo que plantea es volver a un país de mano dura. Y se puede, Monchi, se puede concluir que es una emulación a la era de Trujillo, ese discurso hablando de que en este país lo que falta es mano dura. Hay mucha gente identificada con ese discurso. Sí, bueno, ese es el discurso de la dictadura. Es decir, una cosa es que tú repetes los principios democráticos. Este país no es el problema de la mano dura. Nosotros tenemos muchísimas acciones que por sí solo no resuelven los problemas. Los problemas de un país son multifacéticos, son multidimensionales. Por ejemplo, la delincuencia. Toda persona éticamente, vamos a decir, con algún nivel de principio, no quiere que ningún hijo, que ningún familiar participe en actividades delictivas. Ahora, ¿qué está haciendo el Estado para evitar que la gente vaya a la delincuencia? El Estado como cuerpo, cuando lo principal que reclama la policía, se le reclama a la policía, es despolicializar la policía, la delincuencia de la policía, es sacar a los policías de la delincuencia. Sí, es un primer elemento, es que nosotros tenemos un país en el cual incierne, porque todavía no tenemos los grados de delincuencia organizada que tienen otro país, pero no queremos llegar ahí. Jamás hay que trazar la raya de pizarro, y esa raya de pizarro debe ser evitando que el poder político, la participación política, la participación empresarial con lavado de activos, con control de bienes, producto de actividades ilícitas, la penetración de los órganos de investigación por parte de la delincuencia, eso se rompa. Eso es lo primero. Pero aparte de eso, el Estado tiene que garantizar trabajo digno para los policías, salario, educación, formación, pero para el ciudadano común, para los jóvenes inclusive, hay que garantizar el empleo. Es decir, porque cuando un muchacho llega a 22, 23 años y cuando que termina la universidad, por ejemplo, los que estudian, y le dicen que tiene que tener experiencia, y el Estado no le brinda esa experiencia, no le brinda la posibilidad de que pueda ser un emprendedor o pueda ser en alguna empresa aprendiz de algo, si no se le brinda esa posibilidad, ¿qué hace esa persona? Que ve que el otro ha progresado porque participa en actividades delictivas y se mete a eso. A propósito de brindar, tenemos café para brindarle a usted, señor Estrella. Diré a Xiomara Fernández, que está con nosotros aquí. Gracias, Xiomara, y el Xiomara. café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. 3 presentaciones, gracias Xiomara. El Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, Barahona y la Cordillera Central. Café Santo Domingo. Monchi, ¿por qué hay tanta gente que comulga dentro y fuera del país
dominicanos residentes en el exterior y aquí con ese discurso de mano dura? Por la razón siguiente, la democracia que nosotros tenemos y la democracia que tienen los países latinoamericanos en su mayoría, son democracias que se han quedado en la formalidad. Sí, nosotros tenemos desde 1961 en un tránsito hacia el desarrollo como tal, es decir, los países latinoamericanos van hacia el desarrollo, pero nunca llegan. Y nunca la población dominicana no tiene problemas resueltos de ningún tipo. Cuando tú te vas a Estados Unidos, por ejemplo, la gente tiene un seguro de empleo, es decir, colecta, lo que llaman la colecta cuando no tiene empleo. ¿Qué seguro tiene el dominicano que pierde el empleo? Nosotros no tenemos un sistema de seguro médico que le cubra a la población. Es decir, aquí hay gente que deja de ir al médico teniendo seguro porque le cobra una cuota y no lo tiene. Y uno pregunta, el trabajador de zona franca gana 3.000 o 4.000 pesos, trabajando horas extra inclusive, puede pagar 2.000 pesos de una consulta. Sí, entonces eso pasa. Pero cuando tú planteas la mano dura como tal, tú lo estás haciendo de manera muy unilateral, el combate a la delincuencia, a todos los tipos. La delincuencia y la corrupción, sí, fundamentalmente. sí, porque la corrupción es delincuencia. También es delincuencia de cuello blanco, es delincuencia de oficina, pero son redes que tienen para funcionar, tienen que tener conexión con el Estado y con los organismos de investigación, fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasa? La delincuencia hay que perseguirla, no se puede ser flojo con ella, no se puede ser flojo. Es decir, la ley hay que aplicarla. Ahora, concomitantemente con la ley, tiene que haber una mano blanda del Estado que le garantice a un sector de la población que no tiene resuelto ningún problema, que tenga acceso por lo menos a un trabajo decente, Nosotros vivimos en un país donde la gente sale en la mañana, en su mayoría, incluyendo los profesionales, no a trabajar dignamente, sino a buscársela. Usted va donde un médico y los médicos, la primera opción que le dan es que hay que operarlo de tal o cual cosa. Y la gente se ha dado cuenta de si va a donde otro, a hacer 2 o 3 consultas, porque entiende que lo que buscan es escuchar recursos. otras opiniones. Entonces, usted va donde un abogado, y yo soy abogado, y el abogado lo primero que está pensando no es resolver el problema del cliente. ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuánto se va a ganar? Entonces, es una formación que el modelo económico le ha llevado, porque no da el salario que le pagan a una gente para vivir dignamente. Y además, nosotros vivimos en un mundo del consumismo, el cual hace distinta penetración mental. Por ejemplo, un joven que a los 21 años adquiere una tarjeta de crédito, que tiene la posibilidad de y no la sabe manejar, llega a los 30 y tiene deuda que no la paga en 90 años, que no va a vivir. Es decir, se endeudó demasiado joven y no puede comprar una casa, no puede comprar, vive pagando, le dañan el crédito. Y eso implica que este país tiene, por ejemplo, que establecer en su modelo educativo educación financiera, porque ese problema de consumismo que lo lleva a adquirir deuda, lo lleva también a depresión, lo lleva a suicidio, pero también lo vincula a actividades delictivas para poder resolver los problemas que el consumo le ha creado. Entonces, es un problema complejo que nosotros tenemos como sociedad. En el caso de El Salvador, ¿no es un vivo ejemplo de que las sociedades prefieren vivir bajo un régimen semidictatorial, mano dura, como se le quiera llamar, antes que permitir los descontroles de seguridad que se van dando en sociedades como esta, donde a veces hay miedo
hasta para estar en el frente de su propia casa. Bueno, decirle a una población que meter preso en la juventud y que tienen años que no lo han llevado de un juez, ni siquiera, gente que se muere en la cárcel, hacer hacinamiento de 50.000, 60.000 personas en una cárcel no puede ser la solución. El derecho tiene que ser a que la persona se investigue previamente y que el que es responsable de un hecho sea juzgado con la mayor celeridad posible. Con la mayor celeridad posible para que pague por sus hechos. Es decir, el tratamiento penitenciario y el tratamiento penal no puede ser sobre la base de tener la sanción como un castigo. Tiene que ser un asunto de reformación. Y eso implica que es mejor tener una persona culpable en libertad que tener un inocente preso. Y en El Salvador, independientemente del auge de popularidad, porque hay cosas que pueden ser populares, pero no son justas. Es decir, hay mucha gente, según lo han determinado los organismos internacionales inclusive, que está guardando prisión sin tener ninguna relación con ningún hecho delictivo, solamente porque vive en un sector marginado. Yo creo que la delincuencia hay que combatirla, pero hay que combatirla de manera multifacética. Hay que combatirla en el Estado. Es decir, aquí se dice, por ejemplo, porque no tengo, que en la operación que estaba haciendo ayer y que sigue, hay personas que dirigen redes desde las cárceles, o que son parte de redes de las redes, y otras que tienen que están en el exterior del país con problemas judiciales y que viajaron legalmente. Entonces, el Estado es el responsable de el control de las cárceles, no puede ser un preso. Entonces, el Estado tiene una responsabilidad. Migración tiene una responsabilidad respecto a esto. No es solamente el que dicen que hizo llamada o el que utilizó el sicariato para tal cosa. Es decir, hay una componenda global que tú tienes que obligatoriamente combatirla. Hay que combatir el delincuente, hay que combatirlo, hay que buscarlo, pero también hay que combatir las causas que lo llevan a delinquir, que es el problema fundamental. Entonces aquí se está copiando, y yo te puedo dar información de primera mano porque fui parte de la comisión del Consejo Económico y Social que discutió las propuestas para la reforma policial y para la seguridad ciudadana. Es decir, nosotros tenemos un país donde de manera unilateral queremos resolver el problema de delincuencia persiguiendo solamente a delincuentes y no enfrentando su causa. Es decir, cuando una empresa para vender refresco o hacer refresco deja comunidades enteras sin agua, está haciendo una actividad delictiva. Cuando un comerciante triplica el precio de lo que debe vender, un plátano que lo compran a 6, 7 pesos y te lo venden a 25, está haciendo una actividad delictiva. Cuando un abogado le dice a su cliente, tiene que buscar, aunque no se lo dé, algo, porque hay que mojar la mano para resolver el problema, está haciendo una actividad delictiva. Entonces, los órganos de poder que están en el gobierno central y están en las instituciones, tienen que enfrentar eso. Cuando un policía no sale a la calle diariamente a combatir la delincuencia, sino a ver cuál es el delincuente que le puede dar algo, entonces está haciendo una actividad delictiva. Y esto es multifacético. Cuando un fiscal llega a hacer un allanamiento y reporta, si encontró 50.000 pesos, reporta 20, o cuando la DNCD hace un allanamiento y encuentra 3 kilos de cocaína y reporta 1, entonces está haciendo una actividad delictiva, que no se discute en los medios porque le perjudica
al imputado, le perjudica. Es decir, después que la persona está metida en medio, lo que quiere es que sea menor las cosas. Entonces, es como si fuera una componenda. Y el Estado también es responsable porque hay problemas sustanciales de la sociedad que no están resueltos. ¿Cuál es la política estatal de la República Dominicana para frenar el tráfico internacional de droga para este país? Sí, aquí no se produce droga. Entonces, aquí se quiere, hay una guerra contra el microtráfico, que es lo que dice. Y entonces, el narcotráfico internacional, ¿a quién se lo dejamos? Es decir, ¿se lo dejamos solamente a Estados Unidos para que pida extraditado? No, la República Dominicana tiene que tener una política de evitar el trasiego de droga al país y el trasiego de armas. ¿Cuál es la política que nosotros tenemos en términos de migración? Si nosotros nos llevamos de los camiones que vemos en la calle y la gente que vemos en la calle llevando haitianos para su país, supuestamente, el país estuviera deshaitianizado. Sin embargo, son negocios, lo sueltan antes de llegar a Haití, vuelven para acá, la misma gente, pero tampoco se cumple la ley laboral que establece que para los trabajos tiene que haber 80% de mano de obra nativa y la posibilidad de que no pase de un 20%. Pero eso no lo hace solamente el empresario común. Hay que ver y a ver, y los medios de comunicación, la televisora, deben ir a grabar quiénes son los que están haciendo el monorriel y trabajando en el teleférico en términos de mano de obra. Es decir, no en términos de quién dirige, sino en términos de mano de obra. Entonces, nos queremos engañar nosotros mismos, nos queremos engañar, decirle a la población, se está haciendo esto. Este país no produce armas. Debe ser una garantía que el Estado exija a esas constructoras, a esas empresas, de que se cumpla realmente con esa ley laboral. Lo primero es que debe garantizarlo en las obras del Estado. Es decir, para exigirle al particular, para exigirle al dueño de una finca de arroz o de una finca de plátano o de guineo que cumpla con eso, lo primero que tiene que cumplir el Estado con eso. Los ayuntamientos. Cero facilidad de préstamo para aquellos que no cumplan. Bueno, tiene que haber niveles consecuencia, ¿verdad? Sí, tiene que haber niveles de, vamos a decir, de nivelación de situaciones, porque a una persona que no cumple no le pueden dar préstamo. Los bancos no dan préstamo. Los bancos no le dan préstamo porque es un negocio. Lo importante es el dinero para ellos, que cumpla. Pero está el otro problema. Es decir, ¿cuántos ingresos tiene la TCS en este país por mano de obra extranjera? Es decir, debieran decir, nosotros recaudamos tanto en renglones importantes, en la construcción, en la agroindustria, en la agricultura, en la agropecuaria. ¿Cuál es el nivel de ingreso que tiene el Estado? ¿Y qué deja de cobrar? ¿Qué deja de cobrar? Porque el problema en ninguna parte del mundo es evitar la migración, no es el problema. Es decir, las migraciones, tanto en los países desarrollados y sobre todo en los más desarrollados, lo que le ha dado es riqueza a esos países. Es decir, en República Dominicana el trabajo duro lo tienen otros que no son dominicanos. El trabajo forzado lo hace otros que no son dominicanos. Entonces, eso implica, ¿cuál es el nivel estadístico de personas que cometen ilícitos penales de mano de obra extranjera y cuántos lo cometen de mano de obra dominicana? Aquí hay, vamos a ver estas operaciones que está haciendo el Ministerio Público. ¿Cuántos extranjeros hay en estas operaciones? Para medir el impacto que tiene que ver con la migración, con la delincuencia como tal, porque a veces lo planteamos sin ningún tipo de datos. Ese es el problema real que nosotros tenemos. Y judicializar los procesos, es decir, una persona que se detiene, que se somete, el Ministerio Público tiene que tener
toda la garantía, el trabajo de que va a lograr una condena con eso. Es decir, yo sé y debo felicitar inclusive a la magistrada Miriam y a su equipo, sobre todo de persecución a la criminalidad organizada y a la corrupción, que han hecho un esfuerzo, pero el Estado no le da el presupuesto al Ministerio Público, ni se lo da a la judicatura. Entonces, vivimos con un asunto de doble moral. Es decir, tres personas no pueden tirarse arriba el problema de una actividad delincuencial creciente que tiene este país. Entonces, lo hemos reducido a 3, a Miriam, a Jenny Berenice y a Camacho. Esos son lo que la gente le tiene temor, lo que la gente dice que son eficientes. Tiene que ser eficientes los fiscales de los municipios, de la provincia. Y pueden ser eficientes, tenemos que ir a una publicidad, Monchi, pueden ser eficientes los fiscales, los jueces, cuando la principal figura de la Procuraduría General de la República recibe amenazas por parte de sectores ligados al narcotráfico. Bueno, tiene que ser eficiente. Y la eficiencia debe demostrarla en buscar inclusive eso que amenazan. Eso no puede quedar impune. ¿Y no hay jueces que reciban amenazas? Sí lo hay, pero nosotros tenemos... pero no tienen esa protección que tiene la Procuradora. No lo tienen, pero fíjate que aquí hay jueces, hay un caso sonado aquí en Santiago, donde personas se le acercaron y le dijeron, conocemos tu hijo, conocemos tu familia, donde tú vives. Es decir, la delincuencia da para todo. Y cuando no lo hacen ellos, lo hacen sus acólitos, lo hacen los generales, lo hacen los coroneles que tienen, los tenientes que tienen. Es decir, dependiendo el nivel. ¿Qué gente se puede, en su sano juicio, una persona amenazar a la Procuradora General de la República? Tiene que ser una persona que se sienta con demasiado poder y que tiene que tener demasiado tentáculo. Aquí se ha dicho, inclusive, vi ayer, que hay insinuaciones, acusaciones de que procuradores negociaron el control de la cárcel con delincuentes. Llegamos a ese asunto. Entonces, esas son las investigaciones de peso. El Ministerio Público debe decir esto es verdadero o es falso, para la gente no haga de ese rumor una verdad. Vamos a publicidad. Monchi Estrella está con nosotros a hablar de Gentío más adelante también, el movimiento que él dirige, y ver unas propuestas que ha planteado para la municipalidad. Ya regresamos. Ramón Estrella Monchi, Movimiento Gentío. Planteamiento que hicieron ustedes recientemente sobre municipalidad, sobre algunos procedimientos que debiesen emplearse para tener una mayor supervisión y una conexión con los comunitarios. Bueno, Gentío terminó el pasado 27 de mayo una discusión interna sobre política municipal.
y aprobamos, la denominamos una política donde el pueblo mande y el funcionario obedezca. Una política de gobierno local comunitario donde se vincule la población del territorio al ayuntamiento, pero no como una parte cercana, sino como un activo principal. Por eso nosotros estamos planteando desde Gentío, y así lo van a levantar los candidatos nuestros que puedan surgir en este proceso hasta octubre, porque estamos realizando los diálogos por la municipalidad comunitaria. ¿Qué es lo que estamos recogiendo? La propuesta de la gente común, y empezamos con el primer encuentro que lo hicimos el lunes aquí en Santiago, pero esos encuentros van a ser por barrio, por comunidades, no solamente en Santiago, sino en todo el radio que podamos tener de influencia. ¿Qué es lo que nosotros nos planteamos? Algunas cuestiones que son un poquito lógicas y que quisiéramos, porque el objetivo no es Gentío hacer las cosas, es que los que lleguen a ser funcionarios lo hagan. Y como son órganos plurinominal, es decir, las organizaciones políticas todas pueden estar representadas. ¿Cómo nosotros resolver el problema del primer empleo para los jóvenes? Los estudiantes de secundaria y los estudiantes de secundaria, tanto del Politécnico como liceos públicos y colegios, tienen que hacer horas de trabajo social, de trabajo comunitario. Los ayuntamientos tienen que garantizar que esos jóvenes puedan hacer ese trabajo comunitario en los ayuntamientos de manera remunerada y darle una carta de que trabajó, ya garantizan la experiencia. ¿En qué pueden esos jóvenes dedicar el tiempo? Ellos son los que pueden ponerle de manera ordenada los números a la casa, de los barrios, de los callejones, son los que deben identificar las vías, son los que pueden embellecer con pintura, lo de arte, la zona, pero también son las personas que pueden participar en los planes de reforestación, de ambientación. Son los jóvenes que tienen que ir casa por casa a enseñar a reciclar la basura. Y usted dirá, ¿y de dónde van a salir esos recursos? Pero si la basura está reclasificada, que hay vidrio, que hay papel, que hay plástico, que hay desperdicio de comida que pueden servir de abono, eso se vende. Es decir, nosotros tenemos que tener ayuntamientos que se puedan ligar a la comunidad y que la comunidad se sienta parte de eso. En base a eso, estamos haciendo diálogo con distintas propuestas como esa, más de 10 propuestas en sentido que liguen a los ayuntamientos, a las comunidades. Y en base a eso, a partir de esa discusión con la comunidad, surgirán los candidatos, dirigentes comunitarios, dirigentes de junta de vecinos, dirigentes religiosos inclusive, pequeños empresarios, emprendedores, que amen su comunidad y que trabajen fortuitamente, de manera honorífica fundamentalmente, porque así lo hacen muchísima gente en este país. La mayoría de la gente de este país son buenas. Y agradecemos que el Frente Amplio y Alianza País se han integrado a este diálogo que nosotros estamos haciendo y que pensamos que va a dar resultados, porque el gobierno local no puede ser el gobierno de un partido, es el gobierno de la comunidad y la comunidad debe empoderarse. Hay muchísima gente buena que está dispuesta a trabajar por el municipio, por el gobierno local, que está dispuesta, inclusive nosotros hemos dicho dentro de esa propuesta, algo que puede hacer los ayuntamientos a favor de disminuir la delincuencia, aunque no es su responsabilidad fundamental, es hacer centros de desintoxicación y rehabilitación en los barrios para que muchos muchachos que consumen droga puedan incorporarse a una vida productiva digna, e inclusive sacar de las esquinas a personas adictas que viven pidiendo, que viven quitándole los limpiavidrios, tirándole esponjas
a veces hasta provocando accidentes y provocando peleas inclusive con los dueños de los vehículos, llevarlo a un centro de desintoxicación, darle un trabajo digno, supervisado por las autoridades, hacer departamento de psiquiatría y desde esos ayuntamientos nosotros estamos planteando que una labor que debe hacer los ayuntamientos para beneficio de la comunidad es hacer centros de terapia física para aquellas personas que tienen accidentes. Aquí ningún seguro médico cubre la terapia cuando una persona se fractura un pie, un brazo, tiene algún problema que tiene que ir a pagar al sector privado. Entonces los ayuntamientos pueden hacer centros que le permitan a la comunidad. ¿Cómo se podría hacer eso, Monchi, cuando para lo mínimo que se le exija a un ayuntamiento, aquí viven quejándose de que no hay camiones compactadores para recoger la... Hay ayuntamientos, que necesitan ayuda de la liga hay para gestiones del hacerla. ayuntamiento que llenaron de iglesia la ciudad, para ponerte un ejemplo. Porque lo que faltan son los equipos. Las mismas comunidades pueden, en asuntos de préstamo inclusive, locales comunales, centros comunales que hay, muchísimos, que están sin uso. Sin uso. Es decir, la mayoría de las instalaciones comunitarias y deportivas que se han construido están sin uso. O lo usan los mismos muchachos que tienen pequeñas pandillas para reunirse, para hacer puntos de droga, para hacer eso. Entonces, ya esa parte estructural está equipo y personal que se necesita. Y la sociedad lo tiene. La sociedad lo tiene. ¿Cuántas personas no tienen empleo que son masajistas? Para quitarle el estrés a una persona que pueda hacerlo de manera pública y tú le dices, mire, el ayuntamiento le va a pagar, o a un módico precio, con su camilla, con su cosa. Entonces, nosotros necesitamos darle la posibilidad a la sociedad de que participe y que también contribuya a esa participación. Nosotros estamos totalmente convencidos que si se tocan las organizaciones sociales, las organizaciones religiosas, hasta locales de iglesia, de las diferentes, pueden servir de centro para la rehabilitación, quizá no para instaurar un taller, un asunto, pero sí para hacer jornada de salud mental, jornada de salud psicológica, en estos momentos en la cual la depresión ha llevado a la gente a cometer muchísimas cosas, e inclusive a atentar contra su vida. Y eso es posible hacerlo desde los ayuntamientos, como gobierno que está enclavado en el territorio donde vive la gente. Es decir, no solamente se le puede pedir al gobierno central, y no solamente los ayuntamientos pueden pensar únicamente en la recogida de basura, tienen que pensar en la gente que vive. Por ejemplo, los productores de tabaco botan el desperdicio del tabaco, el palillo, el tallo, y el tallo del tabaco se usa como en todos los países del mundo y sobre todo en los desarrollados, se usa como combustible para el fuego de la caldera de la cementera. Entonces, si hay centro de acopio, eso puede ser, pero nosotros tenemos un problema creciente de agua en el país. Ganaderos que mueren, que quiebran porque las vacas se murieron, no encuentran. Y el agua lluvia, ¿por qué nosotros no tratamos de que existan reservorios donde se acumule el agua lluvia en vez de ir a la cañada del río, para poder lavar los carros, por ejemplo, pero también para poder utilizarla en momentos de dificultad con algún nivel de tratamiento? Entonces, nosotros tenemos que pensar en ese mundo futuro que nos acerque a resolver problemas vitales de la población, a contribuir. Y en eso está Gentío. Gentío está planteando que el pueblo mande y el funcionario obedezca. Y que la conexión con la comunidad no sea en base a un presupuesto participativo, sino que la comunidad tiene que ver con la empleomanía que hay,
denunciar el que trabaja, el que no trabaja y felicitar al que trabaja en los ayuntamientos, en todas las áreas administrativas, porque también los ayuntamientos son signos de corrupción, de 2.000, de 3.000 pesos que le dan a muchísima gente como supuestamente ayuda, pero que no, o salario porque están en nómina y no hacen nada. Entonces, eso también es delincuencia. Monchi, con miras a las elecciones del 24 que han ido conformando los equipos de Gentío, mencionabas ahorita 2 partidos, eso da la impresión de que hay posibles alianzas, acuerdos. Mira, ya este mes hay que cerrar. ¿Sometieron ustedes a la Junta para ser reconocidos como nosotros movimiento? formamos parte de una mesa de diálogo y concertación que la constituyen fuerzas que están reconocidas, que tienen su reconocimiento, como el Frente Amplio, como Alianza País. También hay acuerdos bilaterales que han hecho estas organizaciones con Opción Democrática, se plantean conversaciones con Patria para Todos, no se objeta a hacer acuerdos más allá de estas organizaciones, inclusive porque hay muchísima gente honesta y seria que pertenecen y que van en boletas de partidos mayoritarios, inclusive, que hay que tomarlo en cuenta. Usted tiene que ver el perfil de los candidatos. Entonces, en esa dinámica de discusión nosotros estamos. Ya hemos empezado a sacar candidatos en distintos puntos. Llevamos candidatos ya seleccionados, como la compañera Herminia Barret, que es candidata a regidora o aspirante a regidora, porque en Santo Domingo Este, a Lourdes Tavera como aspirante a alcaldesa de Tamboril, a Genoveva Marte como encargada, como regidora de Puerto Plata, a la compañera Jenny Lozada Núñez como candidata a diputada en la provincia de Valverde, al compañero médico Rafael Pimentel como candidato a diputado en la provincia María Trinidad Sánchez, en Agua, y así en distintas zonas de Santiago hemos empezado a sacar candidatos a regidores, caso de Cristina Almonte, de Patricia Estrella, de Fari Tavera en la circunscripción 3, Andrés Tavera en la circunscripción 1. Entonces, esos activos de Gentío irían en las boletas de uno de estos partidos. Irían en distintas boletas, okay. Pero sobre todo en la boleta de Alianza País y del Frente Amplio, que es que hemos conformado la mesa y que hemos decidido que va a llevar también un candidato presidencial común, o una candidata presidencial. ¿Y ya se definió? Bueno, definimos que los candidatos se van a hacer por vía de encuesta. Por encuesta. Por encuesta, y en esa fase estamos. Gracias, Monchi. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Café de Diario 55. A ustedes reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos durante esta casi 2 horas. Lenis Tejada Betancur, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos su sintonía. Ramón Monchi Estrella, presidente del Movimiento Gentío, ha estado con nosotros conversando sobre actualidad de la República Dominicana, la política, lo social, entre otros temas. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día.